Hoy queremos hacer una pequeña reflexión adicional a la carta de los Hebreos dentro de este camino conociendo más la Biblia que nos ayuda a prepararnos para cuando queramos empezar a leer cada uno de sus libros. Es un libro fascinante. Este libro está lleno de consejos, está lleno de instrucciones para nuestro camino con Dios. Empieza hablando de Jesús y sigue hablando de nuestra salvación en Él, cómo debemos vivir, cómo nuestra relación con los demás hermanos. En la carta de Hebreo encontramos algunos versículos que en algunas ocasiones se nos han compartido. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 1, es uno de los pasajes más conocidos que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El libro de Hebreos empieza hablando de Dios, quien en el Antiguo Testamento hablaba a su pueblo a través de los profetas, pero ahora nos habla directamente por su Hijo Jesús, quien murió por nosotros para limpiarnos del pecado. Tenemos acceso directo a Dios a través de Jesús, quien en la cruz pagó nuestro precio, el sacrificio por el pecado, para que podamos ser salvos, y no solamente eso, sino para que cada uno de nosotros pueda tener acceso directo a Dios a través de Él. Pero para que esto suceda, tenemos que creer por fe. Esto se llama la salvación y es admitir que no podemos llegar a Dios por nuestros propios méritos, sino que Dios nos ha dado el derecho de estar con Él si aceptamos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Ahora, si leemos Hebreos capítulo 10, versículo 16, encontramos: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aquí está hablando de un pacto hecho con nosotros a través de la muerte de Jesús en la cruz. Y no solamente eso, ha puesto sus leyes en nuestros corazones porque Él nos ama. Él ha reafirmado el pacto con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Espera que nos apartemos del mal. Espera que tú y yo nos acerquemos al trono de gracia, que tengamos una relación íntima, personal con Dios. Espera que nos animemos los unos a los otros. Como tenemos el gran privilegio de ser salvos en Cristo a través de su sacrificio en la muerte en cruz, tenemos también la gran responsabilidad de seguir firmes en Él y la responsabilidad de animarnos entre todos nosotros a través de la fe. Ahora, remitámonos al capítulo 5, versículo primero de Hebreos, que nos dice: porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. La carta de Hebreos nos invita a tener tres actitudes. La primera, agradecerle al Señor por haberse quedado con nosotros, y de modo especial agradecerle por los sacerdotes, que son ese puente entre Dios y nosotros. Como una segunda actitud, también nos invita a rezar por ellos. En este pasaje podemos ver que también los sacerdotes son frágiles, tienen sus pecados y sus dificultades, porque Dios quiso poner a otros hombres como mediadores entre nosotros y el Padre. Debemos rezar por ellos para que sean más santos, para que nos puedan ayudar a estar más cerca de Dios. Luego, como última actitud, que nos recuerda que todos nosotros estamos llamados a ser sacerdotes por nuestro bautismo. Somos profetas, reyes y sacerdotes. Sacerdotes en el sentido de que estamos todos llamados a ofrecer a Dios sacrificios agradables. Cuando voy por la carretera y me enojo, cuando tengo un problema, cuando tengo una dificultad en perdonar, esos son los sacrificios que puedo ofrecerle a Dios Padre. Por otra parte, en esta carta también encontramos en el capítulo 2, versículo 4, estas palabras: y de la que Dios mismo ha dado testimonio valiéndose de milagros, prodigios y de toda suerte de maravillas, además de los dones del Espíritu Santo que ha repartido según su voluntad. Si tuviéramos que hacer un resumen del libro de Hebreos, ¿cuál sería el resumen que darías tú a esta carta? El libro de Hebreos está dirigido a tres grupos de personas:
los creyentes en Cristo, los no creyentes que tenían conocimiento de una aceptación intelectual de los hechos de Cristo y los no creyentes que fueron atraídos a Cristo, pero que en última instancia lo rechazaron. Porque no sé tú, pero yo muchas veces me quedo en el versículo bonito y me olvido del resto. ¿No te ha pasado? El versículo bonito es el que cuenta, por ejemplo, el que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bueno recordarlo, qué bueno memorizarlo, qué bueno tenerlo subrayado. Pero leamos el contexto. ¿Por qué fue escrito este versículo? Leamos los versículos anteriores. ¿Por qué nuestros hermanos llegaron a esa conclusión de que todo se puede en Cristo, que Cristo me fortalece? El libro de los Hebreos fue escrito para personas que estaban en peligro de hacer un cambio en los valores, pasar de lo cierto y santo a lo dudoso y terrenal. Eran cristianos que pensaban en abandonar la relación con Cristo para volver a vivir bajo la ley de Moisés. En la carta a los Hebreos, el autor no se identificó con su nombre, pero puede decirse que tenía un fuerte conocimiento del Antiguo Testamento. Muchos estudiosos creen que fue Pablo, pero otros argumentan que su autor no era ninguno de los apóstoles. Lo máximo que podemos llegar a concluir con absoluta seguridad es que el autor era brillante, porque la carta a los Hebreos es portadora de una de las más enseñanzas profundas y sólidas de la Biblia.